Buenos días con todos chicos, sean ustedes bienvenidos al módulo 5 de la gestión interna de desechos generados en los establecimientos de salud. Dentro de este módulo nosotros vamos a hablar acerca de las acciones mínimas que el auxiliar de limpieza y el personal profesional de la salud debe realizar en casos de producirse algún accidente dentro del establecimiento como tal. Dentro de estos tenemos las principales intervenciones que deben realizar los establecimientos de salud. Son tres principios que tenemos que tener en cuenta, que son los servicios básicos de salud ocupacional y las prevenciones de las infecciones por lesiones que están relacionados obviamente con los desechos sanitarios, los tratamientos también que deben seguir los auxiliares y los profesionales de salud, además de los auxiliares de limpieza dentro de las exposiciones del cuerpo como tal con la sangre. Para entender esto tenemos que saber qué es un accidente. Como lo hemos visto en el módulo 2 y 3, el accidente son sucesos que no son planeados y de igual forma no deseados, pero provoca daño, lesiones u otra incidencia negativa sobre un objeto o sobre el sujeto. Dentro de los servicios básicos de la salud ocupacional es importante dar a conocer a los auxiliares de limpieza y a los profesionales de salud a los problemas futuros de salud a los que ellos están expuestos al realizar su trabajo. Entre esas es la inmunización contra la hepatitis B y la inmunización contra el tétanos. Estas dos patologías permiten tener en conocimiento tanto al auxiliar de limpieza como a los profesionales de la salud de los riesgos que posiblemente podrían incurrir esto ante los contactos con los fluidos corporales que pueden existir. La hepatitis B es una enfermedad, sí, provocada, transmitida por el contacto de la sangre u otros fluidos corporales desde una persona infectada. Este tipo de enfermedad como tal se puede transmitir a través de desechos cortopunzantes que no han sido tratados de la mejor manera. Listo, por eso se denomina que deben evitar que se llene en su totalidad los guardianes de seguridad, siempre y cuando tenemos este tipo de antecedentes. Prácticamente la hepatitis B provoca una cirrosis, ¿sí? Por medio de una bacteria, ya al igual que la patología conocida como el tétanos. El tétanos de igual forma no es transmitible de persona en persona, sin embargo al estar en contacto con superficies metálicas o cortopunzantes de un paciente que ya lo ha tenido. Esta, esta, um, esta inmunización contra los tétanos se hace máximo en personas de hasta 40 años. No pueden inmunizarse las personas a partir de los 40 en adelante debido a que ya no es una bacteria que puede interceder en esa edad. ¿Listo? Entonces, dentro de la prevención de estas infecciones relacionadas por los desechos sanitarios, todo auxiliar de limpieza que realice su trabajo en unidades de salud tiene que tener un carnet de vacunación con esquemas completos de hepatitis B, tétanos. Si es que ya cumplió 40 años, obviamente no va a tener el esquema completo, la influenza y el COVID-19. Esto es como modo de prevención ante infecciones que se puedan dar relacionadas con los desechos sanitarios. De igual manera, se debe controlar que todos los auxiliares de limpieza cuenten con su equipo de protección personal para realizar procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Y las personas encargadas de cada unidad de salud, que son los gestores internos, ellos deben verificar que los protocolos de limpieza, desinfección, clasificación o segregación de desechos se cumplan conforme a la resolución y manual del 00036-2019. Los tratamientos que se deben hacer como primeros auxilios cuando los auxiliares están en exposición a la sangre, tanto auxiliares de limpieza como los profesionales de la salud, tenemos dos tipos de exposición, que son las salpicaduras y los pinchazos con agujas o cortopunzantes.
Cuando un auxiliar de limpieza o un profesional de la salud recibe un pinchazo de aguja, tiene que hacer dos cosas: lavar inmediatamente la zona afectada con agua y con jabón, y tiene que dejar que la herida sangre profusamente. No debemos cortar, eso es muy importante. Las salpicaduras de sangre o fluidos corporales en heridas, lo primero que tenemos que hacer de igual forma es lavar las zonas afectadas con agua y con jabón. Una cosa es lavar y otra cosa es fregar y frotar la zona. Fregar y frotar la zona no es recomendable en estos casos, y peor aún colocar desinfectante, ya que no sabemos la historia clínica del paciente del cual fue salpicada la sangre como tal. Adicional, si es que yo froto o friego la herida provocada con las salpicaduras, lo que hago es expandir el virus, la bacteria, el hongo, lo que esté dentro de ese fluido corporal. ¿Listo? Entonces, por eso no es recomendable ni frotar, ni fregar, y peor aún colocar algún desinfectante, ya que recuerden que en el módulo 4 les indicaba que los principios activos de cada desinfectante dependen del tipo de bacteria que se quiera atacar. Las salpicaduras en el ojo, las salpicaduras de fluidos corporales en el ojo, específicamente en la sangre, ¿qué es lo que tienen que hacer? Limpiar la zona con delicadeza. Tienen que estar 15 minutos con agua corriente, y los ojos tienen que estar abiertos. ¿Para qué? Para que se produzca el lavado. En caso de no tener suero fisiológico o solución fisiológica que se recomienda, tienen que estar los 15 minutos, por favor, con el traspaso del agua en los ojos. Si nosotros tenemos salpicaduras de sangre o fluidos corporales entre boca y nariz, si es que se caen en la boca, por favor, lo primero que tienen que hacer es escupir el fluido corporal de inmediato y enjuagar la boca las veces que sean necesarias con agua. De igual forma, cuando esta salpicadura está en la nariz, lo que tenemos que hacer es sonar la nariz y limpiar la zona afectada con una solución fisiológica. No es recomendable utilizar desinfectantes porque estos pueden producir irritación en estas dos zonas, de acuerdo, de igual forma con la concentración del desinfectante. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es o solución fisiológica o agua. ¿Listo? Las salpicaduras de sangre o fluidos corporales cuando tenemos una piel ilesa, lo que tenemos que hacer es lavar inmediatamente la zona con agua y con jabón. Por favor, es importante no fregar ni frotar, porque lo que hago es expandir el virus o la bacteria que se encuentre en la sangre o fluido corporal. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando una persona, un profesional de la salud o un auxiliar de limpieza tiene un accidente con algún cortopunzante? Las unidades de salud tienen que llevar registros tales como la tabla que ustedes pueden observar en pantalla. Esta tabla que ustedes pueden observar en pantalla tiene que ser llevado el registro en el establecimiento de salud como tal, ¿ya? En el caso de que se produzca un pinchazo con desechos cortopunzantes, el accidentado debe informar a su jefe inmediato. En la tercera columna ustedes pueden observar que indica el tipo de personal expuesto. Como les decía, es el personal sanitario, como auxiliares de enfermería, obstetras, médicos, enfermeras, y también el personal de limpieza y recolección de desechos, quienes están expuestos a este tipo de accidentes con cortopunzantes. ¿Ya? En la sexta columna nosotros tenemos la causa del accidente. Tenemos 5 causas importantes. La primera es la mala segregación, es decir, la mala clasificación de los desechos cortopunzantes. Esta clasificación, recuerden que hace netamente el personal de la salud, ¿sí? La falla en el cierre del recipiente es cuando el recipiente como tal no se cerró correctamente y provoca la salida de objetos cortopunzantes que pueden lesionar al trabajador. El recipiente inadecuado. Los objetos cortopunzantes pueden llegar a perforar los lados de los recipientes de desecho siempre y cuando estos
no cumplan con la composición requerida en en los, eh, en los tipos de plásticos que tienen que intervenir. Y la saturación del recipiente, eso quiere decir cuando los auxiliares de limpieza y el personal de la salud no evidencian que están más del 75% del guardián lleno, eso no puede suceder. Por favor, como les decía, el tipo de accidentes a veces es compartido de lado y lado, ¿ya? Tanto auxiliares de limpieza como los profesionales de la salud. Bien, estos reportes, cuando son por el personal sanitario, es decir, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, etcétera, ellos tienen que recurrir al personal de seguridad y salud ocupacional del establecimiento de salud como tal. Cuando es por los auxiliares de limpieza y son servicios externalizados, ¿qué es lo que tienen que hacer? El equipo de salud y seguridad ocupacional del establecimiento de salud se comunica con la empresa externalizada de limpieza y la misma, esa empresa a la cual pertenezcan, tiene que comunicar al médico ocupacional de la institución externalizada a la cual los auxiliares de limpieza pertenecen, y lo primero que tienen que hacer es, en respuesta a eso, a la exposición con el material infeccioso, tienen que llevar a cabo una evaluación médica inmediata. Esto, el médico ocupacional de la empresa externalizada a la cual les pertenezcan les envía al, al establecimiento de salud, donde les van a ayudar con estos exámenes y esta evaluación médica. El doctor del establecimiento médico donde le mandan determina el riesgo asociado a la exposición considerando tres factores importantes. El primero, el tipo de fluido corporal, que puede ser sangre, que puede ser esputo, que puede ser líquido visiblemente sanguinolento. Este líquido visible sanguinolento puede ser cuando son a nivel de obstetricia, ¿sí? Los mecanismos y tipos de exposiciones tienen que ver con los cortes, con los pinchazos y la exposición sobre la piel o mucosas. La evaluación del riesgo asociado a la fuente de exposición se dan a través de dos cosas: la identificación del servicio o área médica de procedencia del material peligroso al que estuvieron expuestas, y esto se da a través de entrevistas, historias clínicas, información de los desechos que fueron eh, parte de este tipo de riesgo asociado, pero esto se tiene que sacar del paciente fuente del cual pertenecía este tipo de fluido, ¿ya? Y la otra forma de evaluación de riesgo es la realización de exámenes respectivos en la persona accidentada. Una vez permitido el consentimiento de la persona que está afectada, puede ser el personal de salud o los auxiliares de limpieza quienes tuvieron este tipo de exposición. En caso de que los cortes o pinchazos con cortopunzantes dentro de los exámenes puedan considerar el consentimiento, se tienen que hacer tres: el examen del VIH, del HIV, del VHB, del VHC. Si es que estos resultados indican un potencial de infección, se tiene que brindar una profilaxis post-exposición que comprende el tratamiento antirretroviral a corto plazo, ¿sí? Estos tratamientos, cuando hablamos de VIH, sí se hace dentro de las 2 horas del accidente provocado. No se puede hacer después de 72 horas, por favor. Y cuando estos resultados indican un potencial infeccioso, después de las 2 horas se debe continuar un tratamiento de post-exposición por 28 días. Y si es que tenemos dentro de estos exámenes exposición de hepatitis B, lo que se hace es una inmunización. Esto tiene que hacer el médico ocupacional de la empresa a la que ustedes pertenezcan para subir todo el expediente al Sistema Único de Trabajadores. Bien, tenemos que tener características de los equipos de protección personal para las personas que hacen el trabajo o el desempeño de auxiliares de limpieza. Dentro de eso tenemos los guantes. Tenemos tres tipos de guantes: los guantes de
que son desechables, sirven netamente para la limpieza y desinfección de mobiliarios como camas, mesas, sillas, paredes, puertas, etc. Los guantes largos amarillos sirven para limpieza y desinfección de zonas administrativas. Esos son los amarillos cortos. Y los amarillos largos se utilizan para el almacenamiento final de los desechos. Los guantes negros se utilizan para la limpieza y desinfección de zonas asistenciales como pisos, baños, ruedas de mobiliarios, vertederos y ventanas. Los guantes amarillos y negros tienen que ser de látex y tienen que ser lavados con agua y jabón. Si estos salen de áreas contaminadas, tienen que ser sumergidos en una solución de hipoclorito de sodio. Estos se enjuagan y tienen que ser secados, al aire libre, ¿sí? Y se pueden utilizar a la siguiente desinfección o limpieza que se vaya a hacer. Es importante que tengan en cuenta los auxiliares de limpieza que deben hacer el lavado de manos antes y después del uso de guantes, como les indicaba en el módulo 4. Los auxiliares de limpieza cuando están con guantes no pueden tocar picaportes, ni botones de ascensores, ni timbres, y peor aún teléfonos, por favor, porque son áreas de contaminación cruzada. Las mascarillas tenemos dos, las desechables y las no desechables. Las desechables siempre son las quirúrgicas, esas son netamente utilizadas todo el tiempo para limpiezas y desinfecciones de mobiliarios, como camas, mesas, sillas, paredes y puertas. También son utilizadas todo el tiempo para los cierres de fundas de desechos biológicos infecciosos y comunes. Ya, las no desechables, que son conocidas también con el filtro de carbono, son importantes de uso de los auxiliares de limpieza cuando van a hacer las diluciones de hipoclorito de sodio previo a las desinfecciones de mobiliarios, de almacenamientos o de la desinfección de los contenedores. También es importante tener en cuenta que necesitamos mascarillas con filtro de carbono para el manejo de derrames de sustancias químicas, como les había indicado en el caso del mercurio o de ácidos y bases. Las gafas tanto las gafas como el delantal impermeable sirven cuando ustedes van a realizar la preparación de diluciones, los lavados de contenedores y almacenamientos, y también cuando hay riesgos de salpicaduras. Ahora bien, los delantales impermeables tienen que usar el equipo del personal de la salud cuando va a hacer la inactivación de desechos sanitarios. Los gorros quirúrgicos, el auxiliar de limpieza todo el tiempo tiene que usar en toda su jornada. ¿Listo? Si es que vienen ustedes de áreas infecciosas o contaminadas, tienen que hacer el cambio de los gorros. Si es que ustedes hacen limpieza eh, recurrente en consultorios, no tienen que cambiarse a cada momento. Hay importante, y les dejo una nota súper interesante y que deberían tomar la nota, es que la inactivación de los desechos sanitarios lo hace exclusivamente el profesional de la salud. Y el auxiliar de limpieza lo único que hace es realizar el transporte de dichos desechos ya inactivados hacia los almacenamientos finales o intermediarios. ¿Sí? La inactivación no le corresponde al auxiliar de limpieza. ¿Por qué? Porque utilizamos diferentes grupos químicos, ¿sí? Adicional a eso, temperaturas altas o según corresponda. Ya, eso no está al alcance del auxiliar de limpieza, sino solamente al alcance de los profesionales de la salud. Las características de los grupos funcionales de los desinfectantes es importante tener en cuenta y he copiado los cuadros tal cual la normativa debido a que es importante que ustedes conozcan. Tenemos los reactivos que son conocidos como principios activos, ¿ya? ¿Por qué se llaman principios activos? Porque son los que van a actuar o van a provocar una reacción con los hongos, bacterias, microbacterias, esporas, virus con cubierta lipídica y virus sin cubierta lipídica, ¿ya? Entonces, me indican la concentración mínima y máxima que debe estar en esos rangos para que estos puedan tener
una aceptación y se cumpla el fin, que es desinfectar, ¿ya? Los hipocloritos tenemos los hipocloritos de sodio y de calcio. El más utilizado es el de sodio, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar de concentración desde 0,1 hasta 1, como hemos visto en el módulo 4, como tienen que preparar esas soluciones, ¿ya? Los hipocloritos, tanto de sodio como de calcio, tienen una muy buena relación o una muy buena afinidad para provocar la muerte en bacterias y esporas. Ya las microbacterias también en hongos no es tanto, pero sí reacciona. Hay una parte importante que deben tener en cuenta y es que si se dan cuenta ahí que hay un más en los virus con cubierta lipídica. Los virus con cubierta lipídica mueren al instante cuando ustedes tienen agua con jabón o detergente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte hidrofílica y una parte lipofílica en el jabón como tal. Entonces, cuando el jabón reacciona con estos virus de cubierta lipídica, provoca la muerte celular. ¿Ya? Si es que ustedes no hacen la limpieza previo y solamente desinfectan, no funciona ningún desinfectante. Por favor, que les quede súper claro. ¿Ya? Estos desinfectantes, todos, ustedes pueden observar que todos funcionan ante virus con cubierta lipídica, obviamente, si es que hay una limpieza previa, con agua y con jabón. La actividad puede ser variable en algunos reactivos. ¿Por qué? Porque no todos son afines, ¿sí? Cuando un compuesto químico no es afín a la cubierta lipídica, a la membrana celular, al núcleo celular de las bacterias, hongos, esporas, etcétera, tienen un cambio variable, inclusive nulo, ¿ya? Como ustedes pueden observar, los grupos funcionales que vemos allí funcionan muy bien en determinadas bacterias y de esta concentración como tal, los más utilizados por los auxiliares de limpieza son los hipocloritos, el alcohol etílico y de vez en cuando los glutaraldehídos. Lo demás siempre es utilizado ya para inactivaciones como tal de desechos que son por parte del personal de la salud, ¿ya? Ahora bien, dentro de estos reactivos, ustedes pueden verificar cómo cómo pueden ser inactivados. Como les decía, los hipocloritos son bastante susceptibles a la materia orgánica. Si ustedes no realizan la limpieza previa, poner cloro de una a cualquier concentración no sirve. No sirve porque recuerden que el polvo, las manchas, y todo lo que se recoge de materia orgánica en los mobiliarios desactivan los hipocloritos, ¿ya? O sea, si yo no hago la limpieza con agua y con jabón para quitar la materia orgánica y que después yo pueda hacer la desinfección con los hipocloritos, tenemos que hacer en ese orden. Por favor, los hipocloritos a altas concentraciones es corrosivo. Corrosivo quiere decir que levanta el metal, ¿sí? Y provoca una capa rojiza de levantamiento del metal como tal. También estos son irritantes tanto para la piel como los ojos y a su vez en el tracto respiratorio. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer las disoluciones, tiene que tener mascarilla puesta, ¿ya? Por favor, los hipocloritos no puedo mezclar por nada del mundo con ningún desinfectante limpiador, porque los desinfectantes limpiadores tienen un ácido importante que es el ácido sulfónico lineal. Cuando ustedes mezclan con los desinfectantes limpiadores un hipoclorito, empiezan a emanar gases tóxicos. Entonces es por eso que ustedes no pueden mezclar. O desinfectan con hipoclorito o desinfectan con amonios, con alcoholes, etc. Pero no pueden mezclar, hacer mezclas de estos desinfectantes porque primero es gasto ineficiente de recursos y no van a tener una vida útil prolongada de estos en cuestión de el efecto residual que tienen estos químicos como tal. Los alcoholes
siempre son inflamables. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de uso. ¿Sí? Desde 70 grados para arriba, estos llegan a ser súper inflamables, por lo tanto no pueden estar a la luz solar. ¿Sí? Ya, como les digo, cada uno de los reactivos tienen un tiempo mínimo de contacto para que puedan realizar como tal, ¿sí? La desinfección. Los hipocloritos tienen que tener mínimo 30 minutos de contacto con cualquier superficie. Los formaldehídos de 15 a 60 minutos. Esto sirve para esterilización de indumentaria que lo hacen, como les digo, las personas que son profesionales de la salud. Los compuestos fenólicos tienen que tener un contacto mínimo de 10 minutos en cualquier superficie, ¿sí? Son súper irritantes y por ende tienen que utilizar todo el equipo de protección personal. El alcohol etílico e isopropílico, un contacto mínimo en las bacterias, esto es muy importante, mínimo de 3 minutos, a veces es hasta demasiado 3 minutos. ¿Por qué les digo esto? Los alcoholes, por favor, tomar nota de esto que es muy importante. Los alcoholes desde 70 grados hasta 96 grados o porcentajes tienden a ser muy volátiles e inflamables. Eso quiere decir que se evaporan al paso. Sí, ustedes pasan un ratito con alcohol, al paso ya está seco. ¿Por qué? Porque se evapora. Y ellos no tienen efecto residual en las superficies porque se evaporan tal cual. ¿Sí? Entonces, el efecto residual generalmente tienen el hipoclorito, a veces tienen el iodoformo, a veces tienen también los desinfectantes cuando son con amonios cuaternarios, porque se tienden a pegar en los poros de todas las superficies. ¿Sí? Recuerden que superficies lisas como tal, la ciencia aún no logra captar cuáles son. Todas las superficies tienen poros, ¿sí? Así que por favor, los poros a veces son invisibles porque son microporosos, ¿ya? Entonces, eso es, chicos, les agradezco muchísimo por estar aquí en este curso. Espero que sea de su agrado. Cualquier duda, consulta referente a cualquiera de los módulos, por favor, me la hacen saber en los comentarios y trataremos de tener clases virtuales para poder compensar las dudas que ustedes tengan. Les agradezco mucho. Abajo de cada primer comentario ustedes van a tener el link de acceso a las evaluaciones correspondientes. Como les vengo indicando, cada finalización de módulo se necesita que por favor ustedes razonen para responder dichos cuestionarios. Muy amables, gracias.